Hola, muy buenas tardes. Espero que por allí me estén escuchando. Para mí es un placer, Livio Silva, desde Me Conozco y Trasciendo, unirnos a esta masterclass para hablar sobre qué es la conciencia. En este caso, vamos a tener a una persona que sigue la comunidad y que ha estado en toda nuestra comunidad desde hace mucho tiempo y que es un excelente maestro. Y voy a dejar a Katia Morales para que mejor presente a Armando Pérez, que es quien ha sido su maestro incluso. Sí, hola a todos, gracias por darse la oportunidad de tomar esta excelente clase magistral que nos va a compartir e impartir mi querido primero maestro, ¿sí? De inspirador de mi proceso, mi propio proceso de autoconocimiento, de mi propio proceso de conciencia. Puso mucho de la cimentación de lo que yo soy actualmente, de lo que yo ya les he compartido a ustedes. Es mi maestro Armando Pérez. Él es un psicólogo, es un investigador, es un catedrático, pero sobre todo es un apasionado de hacer de este mundo un mundo más consciente. Entonces, lo van a poder ver ustedes en sus sitios, que después, ahorita, antes de terminar esta sesión, vamos a compartirles los enlaces para que puedan estar en contacto con él desde sus páginas, desde de toda esta información que él nos comparte. Y de verdad, bueno, yo insistí mucho, hagan lo posible por estar en esta charla, porque en esta clase magistral, porque van a ver que nos va a dejar mucho, mucho conocimiento a profundidad. Y bueno, como dice Livio, sin más preámbulo, los dejo con el maestro Armando Pérez. Sí. Creo que estás en mute, Armando. Necesitas quitarle su silencio. Aguántanos tantito, Armando, para que te quiten tu silencio. Ahora sí. Ok. Escuchamos. Ahora sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Es para mí un privilegio estar platicando con ustedes con estos temas que nos son comunes. Y primeramente, pues debo agradecer la generosidad del espacio a mis queridos Livio y Katia, a quienes admiro como profesionales, pero que quiero muchísimo como personas, y que definitivamente son para mí un camino y un cauce para poder expresar mis ideas con respecto a estos temas que son de interés común para todos nosotros. Así que les mando un abrazo a Katia y a Livio y con mi más profundo agradecimiento por el espacio. Pues, gracias a ti, Armando. Vamos a explicar un poquito cómo es la logística. Ahorita Armando nos va a hacer una presentación de que es parte de la masterclass. Todas las personas que estén en Zoom, dudas, si quieren la van escribiendo allí en el chat. Cuando yo las vea, en el momento que mejor vea indicado, se las voy a hacer a Armando. Lo vamos a hacer muy interactivo, no lo vamos a hacer al final. Pregunta que venga, la vamos a hacer bien rápido. Muy bien. Y las personas que están también en el Facebook también yo voy a estar pendiente del Facebook, del chat del Facebook, para todas las preguntas que tengan. Entonces, permíteme un segundo para solo proyectar la presentación. Ay, híjole. Vamos a la primera lámina. Ahí me avisan si se ve. Sí, se ve muy bien. Vale. Entonces, Armando, muy bien. Tú adelante, yo me voy a colocar en mute mientras que tú estés hablando, y cuando tú necesitas que te mueva la lámina a la siguiente, yo lo hago, ¿correcto? Bueno, correcto. Muy bien. Vale, Pues gracias. miren, iniciamos con qué es la conciencia, y en mi calidad de embajador del conocimiento y pues prácticamente compañero de todos ustedes. ¿Qué es la conciencia? Bien, miren, primero empecemos con la definición etimológica de conciencia. La palabra conciencia viene del latín conscientia, y su primera acepción es conocimiento. Conciencia es consubstancial
al conocimiento. Cuando estamos hablando de conciencia, realmente estamos hablando de conocimiento. Muy bien. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Hemos sido capaces de estudiar y entender el universo en el que nos encontramos. Una verdadera hazaña de la humanidad y una verdadera hazaña de la evolución de la conciencia. Podemos entender el universo en el que nos encontramos y además podemos entender el proceso en el que hemos logrado entender ese universo. El universo vamos a considerarlo como la totalidad. Ya desde el giro copérnico sabemos que somos una pequeña, infinitesimal ente de un universo infinito que está funcionando de una manera simultánea y sincronística. Por favor, tomen en consideración esta palabra, sincronicidad, porque es una palabra que va a estar totalmente en el léxico del tema que vamos a hablar. Entonces, ya podemos aceptarnos con un gran orgullo de haber sido capaces de estudiar y entender el universo. Muy bien, la siguiente, por favor. Y hemos llegado a ser conscientes del hecho de ser conscientes. Ser conscientes de que somos seres conscientes. Y si nos vamos a nuestra primera definición etimológica, quiere decir conocimiento. Hemos llegado a tener conocimiento del hecho de ser seres que conocen. Si conciencia es consubstancial a conocimiento, la pregunta obligada es, ¿qué es el conocimiento? Voy a definirles conocimiento como una relación que vincula a un sujeto cognoscente y a un objeto por conocer. Sujeto, objeto y el vínculo que une a esa relación de un sujeto cognoscente con un objeto por conocer le llamamos conocimiento. Pero estamos hablando de un sujeto y un objeto. La filosofía, la teología nos ha enseñado la física, la biología, la psicología. Nos ha enseñado que para conocer podemos tener una impregnación de conciencia en el sujeto o una impregnación de conciencia en el objeto. Cuando hablamos de impregnación de conciencia en el objeto, es decir, nuestro foco de atención es el objeto, estamos hablando del materialismo. Cuando hablamos de una impregnación de la conciencia en el sujeto, estamos hablando de idealismo. De tal manera que las dos conceptos, sujeto y objeto, nos acercamos a ellos desde una perspectiva idealista o de una perspectiva materialista. Cuando lo hacemos desde la perspectiva materialista, analizamos el objeto en su ser mismo, en su manifestación, en su estructura, en sus funciones, en sus procesos, en sus efectos,
en sus causas. Hacemos ciencia pura en el sentido tradicional de la definición de ciencia, como un acercamiento al epistemológico a el objeto. Cuando hablamos de una impregnación de conciencia en el sujeto y estamos hablando de idealismo, nos estamos remontando a la psicología y la filosofía profunda del ser. Esto es, la realidad no la conocemos, la construimos. Y la construimos a partir de dos conceptos básicos. Uno que le llamamos fenómeno, y que quiere decir la palabra lo que aparece a nuestros sentidos, fenomenón, fenómeno, fenomenal, fenoménico, es lo que aparece a nuestros 5 sentidos. Y su contraparte complementaria y opuesta es el noumeno, que más adelante lo explicaré cuando hable yo de Immanuel Kant. El noumeno es lo que existe, pero no vemos. Lo que es, pero no percibimos con los sentidos que tenemos. El noumeno, nos acercamos a el noumeno con el fenómeno de la intuición. La intuición como un hecho físico y característico de los seres vivos. La intuición es la forma más elevada del instinto. Y esa forma elevada del instinto la compartimos filogenéticamente. Ya saben, la palabra filogenética quiere decir la evolución de las especies y la manifestación jerárquica de ellas. Nuestro pariente más cercano son los monos antropoides. Entonces, el conocimiento lo vamos a obtener a través de una visión material o una visión idealista. El hecho de poder trabajar con esas dos visiones nos dan una característica de evolución de la conciencia muy alta. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente. Significado de la conciencia. Usamos la palabra conciencia para significar diferentes cosas. Aquí se utiliza para designar aquella capacidad sin la cual no existiría ningún tipo de experiencia del ser. Sin embargo, la palabra conciencia tiene diferentes definiciones de contenido. Puede significar estar atento y despierto. Puede significar enfocar la atención a algún objeto. Puede significar valores y puede significar religiosidad. Por otro lado, puede ser la luz que ilumina toda la mente. Me doy cuenta de que me estoy dando cuenta. Esa es la capacidad. De tal manera que el significado de la palabra conciencia tendrá que ver con varios conceptos diferentes. Por eso es tan compleja la definición de una conciencia. Sí, es compleja porque primero tenemos que definir a qué nos referimos por conciencia. Yo espero que al final de esta charla todos los que participamos tengamos una misma idea de lo que es la conciencia y cómo lo vamos a utilizar como experiencia del ser. La siguiente, por favor. La luz de la conciencia se forma con la diversidad de arquetipos, símbolos,
sensaciones, percepciones, pensamientos y sentimientos. La esencia de toda experiencia es la conciencia. Pero fíjense nada más por la complejidad y la simplicidad al mismo tiempo que tiene el concepto. Dice, la luz de la conciencia se forma en la diversidad de arquetipos. Me detengo un poco con la palabra arquetipo. ¿Por qué? Porque la palabra arquetipo deviene de una corriente psicológica perfectamente definida y contemporánea, que es el psicoanálisis. En el psicoanálisis freudiano, uno de los grandes méritos de Sigmund Freud es haber definido un aparato psíquico. Bueno, tengo que definir la palabra psique. Sí, cuando hablamos de la psique, ¿qué queremos decir con la palabra psique? Psique quiere decir etimológicamente alma. La psique es el alma y se diferencia con el concepto de cuerpo. Y la psique tiene también una definición simbólica. Es decir, la palabra psique tiene dos acepciones, según sea acentuada. Si decimos psique, estamos diciendo alma, psicología, estudio del alma. Pero si decimos psique, acentuada de manera diferente, quiere decir mariposa. Y ambas, tanto alma como mariposa, tiene que ver con el concepto de la transformación, del cambio, de la elevación de niveles de conciencia. El aparato psíquico de Freud nos dice, hay una función consciente, una función inconsciente y una función superyoica o cultural. Es decir, el yo es el jamón del sándwich entre el instinto inconsciente y la cultura que ha creado y que ha reprimido a ese impulso instintivo para crear la cultura. Sin superyo no hay cultura. Es un poco molesto el superyo porque reprime la instintividad básica de lo inconsciente en el aparato psíquico de Sigmund Freud. Pero Sigmund Freud tuvo un alumno y después un colega que se llamó Carlos Gustavo Jung y que le dio un giro a este concepto del aparato psíquico freudiano. Primeramente, se acepta la existencia de lo inconsciente, se acepta la existencia de lo consciente y se acepta el concepto de la cultura del superyo. Sin embargo, lo amplía diciendo que además del inconsciente personal que define perfectamente Freud, hay un inconsciente colectivo. Un inconsciente colectivo substancial a todo el ser humano. Es decir, nuestro inconsciente personal navega en un mar mucho más amplio y universal que se llama inconsciente colectivo. Y los ladrillos, por decirlo así, con los que se construye el concepto de inconsciente colectivo son los arquetipos, que tienen una función biológica esencialmente. Los arquetipos, símbolos y símbolos son básicamente 7.
y son polares y son complementarios. El primer arquetipo que nace o emerge en la conciencia humana son los arquetipos de lo masculino y lo femenino, el yin y el yang. Este concepto de lo masculino y lo femenino que al integrarse como opuestos complementarios dan una síntesis o un nuevo ser, una nueva conciencia. Lo masculino es penetrante, es fálico, es rígido, es duro, es erecto. Lo femenino es receptivo, es suave, es intuitivo, es el complemento de lo masculino, lo penetrante y lo receptivo. Y a partir de esos arquetipos, el hombre empieza a construir su realidad. Hacemos un tornillo y lo insertamos en una tuerca. Servimos en una taza sobre una botella. Lo masculino y lo femenino es el ensamble con el que creamos la estructura de realidad en la que nos movemos y que podemos compartir. El siguiente par de arquetipos es la muerte y el renacimiento. La muerte como un concepto de reintegración universal cuyo proceso renace constantemente. Es decir, el árbol deja la semilla y la semilla crece otro árbol. El concepto de renacimiento tiene que ver con la naturaleza, pero también tiene que ver con la teología y la religiosidad. Entre los hindúes, recuerden ustedes los tres conceptos básicos de la filosofía hindú, que es la noción de Kundalini o energía vital, de karma, porque este concepto de karma es el concepto que lleva a la reencarnación. Y el concepto de chakra, como un concepto de energía vital simbólica que está distribuida en el cuerpo humano. De tal manera, cuando hablamos de la luz de la conciencia, estamos hablando de arquetipos y símbolos. Sensaciones, percepciones, pensamientos y sentimientos junto con los arquetipos, entonces es la experiencia de la conciencia. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es la conciencia? La conciencia tiene un valor dual en términos de experiencia. Por un lado, la conciencia es atendida por la ciencia y por otro lado, la conciencia es atendida por el espíritu. Y estamos otra vez con este concepto de psique. Psique, en este caso, sería la totalidad de los procesos conscientes e inconscientes. Psique, conciencia, psique, conciencia, conocimiento, es la totalidad de los procesos conscientes
e inconscientes. Abarca todo, incluyendo la cultura. Entonces, ¿qué es la conciencia? Les propongo una definición simple, ranchera, casi coloquial. Me doy cuenta de que me estoy dando cuenta en mi interior, mi exterior y mi actividad fantasiosa. Me doy cuenta de que me estoy dando cuenta. La gran diferencia etológica con la escala filogenética. Recuerden que etología tiene la misma a raíz de ética, o sea, de comportamiento. La etología es la ciencia del comportamiento animal. Y la etología nos ha enseñado que en la escala filogenética nuestros cercanos se dan cuenta, pero no se dan cuenta de que se están dando cuenta. Reflexionan. Fíjense, no se dan cuenta de que van a morir los animales. No saben que van a morir. Nosotros no solamente lo sabemos, sino lo reflexionamos. Entonces, me doy cuenta de que me estoy dando cuenta, es una cualidad humana. ¿Y de qué me estoy dando cuenta de que me estoy dando cuenta? Ahorita, aquí. Vamos a hablar de zonas de la conciencia. ¿En dónde puedo aplicar mi conciencia? Y va a ser en mi interior. Si en ese momento tomamos una pauta de respiración, inmediatamente conectamos con nuestro interior físico y podemos percibir tensiones, procesos digestivos, sensaciones, temperaturas en nuestro propio cuerpo. Y si yo les preguntara si me lo pueden describir, me lo pueden describir porque lo están viviendo aquí y ahora. Me estoy dando cuenta de mi interior aquí y ahora. También me doy cuenta de mi exterior. Dejo mi respiración y me enfoco en mis sentidos. Aquí y ahora puedo describirles que estoy escuchando el ladrido de un perro fuera de la habitación, que estoy escuchando gotas de lluvia en la azotehuela, es decir, me puedo describir aquí y ahora de lo que me está sucediendo. Y el tercero es mi actividad fantasiosa y de pensamiento. Es la única zona que me saca del aquí y ahora y me lleva al allá y entonces del pasado, que ya pasó, por lo tanto no existe, y me lleva a la fantasía del futuro, que todavía no está y por lo tanto tampoco existe. Lo único que existe es el eterno presente, el eterno aquí y ahora. En este momento que estoy hablando del aquí y ahora, mi introducción que hice ya está en el pasado, ya no existe. Lo único que existe es aquí y ahora. Sin embargo, gracias a mi actividad fantasiosa y de pensamiento, bueno, pues puedo crear. ¿Para qué me sirve evocar mi pasado? Me sirve
para planear mi futuro. Me sirve para tener la experiencia de la vida y transformarla en una experiencia actual de conducta. Esta es el concepto de la psicología de la conciencia, me lleva a un efecto terapéutico. El psicoanalista se puede pasar 5 años dándole la vuelta a los recuerdos infantiles desde las etapas más primarias, como es la etapa oral y la etapa fálica, etcétera. También me sirve para estar sano, me sirve para tomar procesos terapéuticos. ¿Para qué me sirve el futuro? El futuro me sirve básicamente para diseñar y crear el mundo que deseo tener y deseo vivir. Es muy importante. Puedo planear mi trabajo, puedo planear mis vacaciones, puedo planear mi set, planear. Pero debo de estar consciente de que no existe el pasado ni existe el futuro. Entonces, en conclusión, les quiero decir, mi interior, mi exterior y mi actividad fantasiosa son los estados de conciencia que debo de aprender a manipular y a manejar. Los pensamientos negativos y creencias negativas me llevan a un estado de desagrado y no bienestar. Entonces el pasado me puede dañar. Aprender a manejar los estados de conciencia sería la recomendación de aprenderlo a hacer. Y eso se aprende, es una habilidad que podemos desarrollar. Es como, perdón, la comparación como cambiar de canal en la televisión. Me doy cuenta de que estoy teniendo pensamientos negativos que me dañan, tengo que cambiarlos, desecharlos. Esa habilidad hay que aprender a desarrollarla. Muy bien. Siguiente, por favor. Erwin Schrödinger. ¿Ustedes se acuerdan de Erwin Schrödinger? Este es el físico cuántico que ha estado trabajando sobre cómo funcionan la conciencia humana dentro de la física. Dice, ¿qué es la conciencia? Es una introspección reflexiva. Encontrarás que el verdadero significado de la conciencia es la estructura sobre la cual tus experiencias y recuerdos se revelan en tu conducta. Introspección reflexiva. Tenemos un repaso muy rápido a los 3 grandes paradigmas de la física. La física tradicional es aquella física que llamamos la física clásica de Isaac Newton, que tiene que ver con fenómenos de velocidad, de tiempo, de espacio y que son sumamente útiles para la creación que tenemos de este mundo. Gracias a esa física hemos creado coches, aviones, naves espaciales, ya saben, es decir, ha avanzado a tanto la física
que podemos tener una concepción de construcción de esta realidad. Entonces, la física estudia los fenómenos del mesocosmos. Esta física es incapaz de explicar los fenómenos del macrocosmos. Estos fenómenos del macrocosmos son explicados por la teoría de la relatividad, que tiene su fundamento en el estudio de la luz y de cómo se convierte esta luz en una actividad humana. La física relativista revoluciona el concepto de tiempo y espacio. Tiempo y espacio no existen como la física de Newton nos lo explica. La física cuántica, con la física cuántica, qué barbaridad. La física cuántica. La física cuántica fue básicamente desarrollada de una manera paralela con la física relativista. Estamos hablando del año 1920 más o menos, cuando Max Planck y Albert Einstein. La física cuántica va a estudiar, a diferencia de la de relatividad, va a estudiar los fenómenos de lo infinitamente pequeño. Lo infinitamente pequeño. Y esto ha causado una revolución, porque hemos aprendido que el concepto de energía y de materia que manejan la física clásica como la física relativista es falaz. Lo único que existe es energía. Y esta energía se puede manifestar en materia. Entonces la materia es una forma de energía. Entonces, ya tenemos paradigmas de la psicología en los que en psicología decimos los paradigmas de la psicología es el conductivismo o constructivismo actual, es el psicoanálisis, es la Gestalt y es la psicología transpersonal. Esta psicología transpersonal tiene su fundamento teórico en la física cuántica. Transpersonal quiere decir que trasciende a la persona, trasciende a la máscara, persona, personae, máscara, trasciende a los roles del ser humano. Estamos en el tiempo de la psicología transpersonal. Una de las hermosuras de este movimiento que ha generado Katia y que ha generado nuestro querido amigo Silvio, es que el conocimiento y el autoconocimiento es el centro de la atención. Y a partir de ello tenemos gente que se ha adentrado en la astrología, que se ha adentrado en la quiromancia, gente que tiene una visión transpersonal de la existencia. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Es la estructura de la psique. Ya dijimos que la psique es la totalidad de procesos conscientes e inconscientes que expresa la herencia espiritual de la evolución de la humanidad y que renace
en la estructura cerebral de cada individuo en arquetipos polares. Carlos Gustavo Jung dice, la herencia espiritual de la evolución de la humanidad. ¿Espiritual? La palabra espiritual era una palabra teológica, totalmente sin un fundamento teórico, material, objetivo, científico. Y Jung nos dice que es una herencia espiritual de la evolución de la humanidad. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué quiere decir lo espiritual? Si lo quitamos o lo liberamos del contexto estrictamente religioso. ¿Qué es el espíritu? El espíritu también viene etimológicamente de una palabra en latín, spiritus, que quiere decir soplo. Soplo, blowing. El soplo que puso en movimiento al universo. El soplo en el cual se subyace esta fuerza potencial de soplo y expansión, el espíritu. Vamos a la siguiente, por favor. Bien. Este es mi trabajo. Mi trabajo es el trabajo que he desarrollado durante los últimos, pues híjole, ya 30 años. Es decir, el trabajo en el que traté de expresar la complejidad de la conciencia humana y cómo podemos explicarla de una manera más útil, digamos, totalmente pragmático. ¿De qué me ha servido saber teóricamente los conceptos de espíritu, los conceptos de fuerza? No, ¿qué es lo que podemos hacer? Le llamé juego de psique, porque es un juego que integra los lenguajes mitológicos, simbólicos y matemático-astronómico de juegos oraculares ancestrales. Aquellos que estén familiarizados con el tarot, por ejemplo, aquellos que estén familiarizados con el I Ching, con el juego del lila, con el juego del patoli mexicano. El descubrimiento que hice es que todos estos sistemas de oraculares, déjenme definir, oráculo quiere decir revelación. Oráculo se refiere a aquí y ahora, es una revelación aquí y ahora, a diferencia del concepto adivinatorio de qué va a pasar. Claro que parece que adivina. ¿Por qué? Porque revela cuál es el camino que se va a seguir. Este juego está integrado por el I Ching, por el tarot, por el patoli, por el libro de los chakras. Vamos por partes. En la parte central van ustedes a encontrar la palabra inconsciencia con el símbolo de la mariposa y de la serpiente. Sí, el símbolo
de la mariposa nos indica este concepto de transformación de lo terrenal a lo sublime, a lo celestial. Y la serpiente que se devora a sí misma se llama Uroboros y es el símbolo del infinito, del universo, matemáticamente hablando. Pero simbólicamente hablando, es también un fenómeno de transformación y expansión. El símbolo de Uroboros es el símbolo del universo en expansión, porque así como se muerde a sí misma la serpiente inyectándose su propio veneno y matándola, produce un renacimiento. Otra vez remito a los conceptos de los arquetipos. En esta columna, el juego está dividido en planos. Este sería el plano central. En este plano central están referidos los chakras de la filosofía hindú. La palabra sensación indicaría el chakra Muladhara, que se encuentra en la raíz de los genitales. El siguiente, sublimación, se refiere al chakra Swadhisthana, con su referencia física también. El tercero, Manipura. El cuarto, a Ajna. El quinto, a lo que llamamos el tercer ojo. Y el octavo es este chakra. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de 7 chakras, pero en realidad son 8 chakras, porque en el último chakra se conecta con un chakra universal, que es la transformación. Entonces, este concepto es el que tiene central. De cada uno de ellos emergen 4 diferentes estados de conciencia. Entonces, fíjense nada más, ahorita ya estamos hablando de planos de conciencia, niveles de conciencia, estados de conciencia y zonas de conciencia. Son nuestros elementos con que jugamos el psique. Entonces, el chakra central de sensación, por ejemplo, abre aquellos estados de conciencia que compartimos filogenéticamente con otros animales. La ambición, la ira, la ilusión, el autoengaño, son 8 estados de conciencia. Cada uno de estos de estos niveles de conciencia, el siguiente es el nivel de la sublimación, va a abrir estados de conciencia. Los colores son importantes porque los colores también tienen un simbolismo. El negro simboliza la sombra, la instintividad, el diablo, lo malo, lo feo, pero sin embargo consubstancial a nuestra naturaleza humana. La envidia, la suspicacia, las sombras más fuertes que tenemos que vencer. Así que lo que hace este juego es enfrentarte inmediatamente a tu sombra. Esto definitivamente creo que lo podría explicar con muchísima más claridad que yo, mi querida Katia Morales. Katia Morales ha utilizado el concepto de psique y lo ha acompañado a sus propios estudios sobre el enneagrama de Gurdjieff, sobre la posible evolución del hombre de Uspensky, sobre las teorías del cuarto camino, tan importantes, y sobre todo ha desarrollado el tema de la bioemoción. Y el manejo de la bioemoción
a mí me entusiasmó tanto que le pedí que fuera Magister Ludi. Magister Ludi es el concepto de Hermann Hesse que utiliza en el juego de Avalorios para describir aquel personaje que enseña a jugar el juego de la vida. En el libro, el cual se lo recomiendo muchísimo, se llama El juego de los Avalorios de Hermann Hesse. De ahí tomé el concepto de Magister Ludi y pues estoy agradecido con Katia de haber ella aceptado este concepto de Magister Ludi. Bueno, ¿por qué me desvié hacia allá? Porque este tablero es precisamente un tablero que ayuda a entender el aquí y ahora para crear un allá y entonces futuro. Quisiera hacer aquí un alto porque se nos acaba el tiempo y me gustaría saber si en el digno auditorio que está siguiendo esta presentación hay alguna pregunta o alguna observación que quieran hacer. Sí, Armando. Déjame abrir el chat para comentarte algunos comentarios y algunas preguntas que hay. Permíteme un segundo. Dice, ¿Se puede hablar? Mi actividad. Sí, si quieres hacer una pregunta directamente al micrófono, la puedes hacer y yo voy después con la del chat. Ah, bueno, nada más lo único que quería preguntar si tiene algo, él un libro o algún escrito donde podamos investigarlo, pues no investigar, sino leer y hacerlo más firme. Este conocimiento realmente está súper interesantísimo y de mucha sabiduría. Y muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad. No, gracias a ti. ¿Cuál es tu nombre? Lourdes. Lourdes, pues muchas gracias por tus palabras, Lourdes. Sí, mira, el juego de Psique ha sido publicado y hay varias ediciones del juego. Primeramente fue editado en inglés porque se presentó en el Club de Budapest y en el Club de Budapest me hicieron el favor de nombrarme miembro creativo por él, de tal manera que la primera edición está en el Club de Budapest, que lo recomiendo para que se inscriban. Y aquí, Katia y Livio me están haciendo el favor de buscar la posibilidad de algún curso o algo para que pueda mostrarles el juego, entregarles el juego físicamente y enseñárselos a jugar, con todo gusto. Sí existe. Pues muchas gracias. Está muy, muy padre, muy interesante porque abarca muchos conceptos y muchas pues ideologías, se puede decir, ¿verdad? De tanta gente que pensamos diferente y sí me encantó, francamente. ¿Qué soy? Vas a ser una excelente psychic player, te lo aseguro. Gracias. Lo puedo intuir por tus palabras. Gracias. Lourdes, estamos ya planificando con Armando hacer un curso donde demos todo este conocimiento. Muchas gracias, está muy interesante. Muchas gracias. Aprovechando, antes de yo ir a las preguntas y comentarios del chat, las personas que están conectadas en Zoom, ¿alguno quiere hacer una pregunta directamente al maestro Armando? Abran su micrófono y con toda la confianza háganle cualquier pregunta y aprovechen este momento que lo tenemos ahora en vivo. Bueno, si no hay preguntas en vivo, en voz voy con las preguntas. Bueno, quería hacer una pregunta. Todo eso que decías de lo de cuando se lee pues que el tarot y todos esos conceptos que pues
¿cómo se podría decir? De adivinatorios. ¿Son realmente adivinatorios o realmente tienen alguna cosa que nuestra misma psique se está comunicando con esa misma gente para darle información de lo que queremos saber? Mira, tu pregunta es verdaderamente importante e interesante. Vamos a ponernos de acuerdo qué queremos decir por adivinar. Ajá. Sí, adivinar quiere decir que vamos a saber el futuro antes de que esto suceda, que Así suceda, es. ¿verdad? Así Así es. es. Ok, Ujú. eso es imposible. Ok. Eso es imposible. Pero te refiero al concepto de oracular. Ok. Oracular es una revelación aquí y ahora. Claro que le puedes dar una connotación de adivinación porque es el germen de lo que va a venir. Ajá. Entonces, este concepto te lo voy a ejemplificar con el tarot, que es muy, Sí, muy más conocido. conocido. Sí, vea, sí, fíjate, todas las figuras del tarot son figuras arquetípicas, Exacto. ¿ya? Entonces, Así. a cada una de ellas te está diciendo algo. Y les decía yo del concepto de sincronicidad, que es muy importante. Sincronicidad es un concepto al que ya hemos logrado darle un algoritmo matemático. O sea, la sincronicidad ya podemos presumir que es un hecho real, absoluto y comprobable. Y, Ah, ¿verdad? Entonces, sí. los juegos estos que estamos jugando son juegos de sincronicidad, porque te permiten proyectar en ese momento tu inconsciente colectivo, Ajá. ¿verdad? Y tu Sí, sí. inconsciente personal. ¿Sí También me se explico? puede hacer con el personal, o sea, ya lo estás manifestando en tu mente lo que quieres saber, ¿no? Ajá, exacto. Pero lo que quieres saber que no sabes que quieres saber. Ujú. Es, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí entendí que al final de cuentas ya lo sabemos, pero todavía no entendemos ese mecanismo que tenemos de la sabiduría interior, que lo queremos que te lo confirme otra gente que está fuera de ti. Ajá, sí, así es, así es, así es, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, estas figuras arquetípicas lo que van a hacer es revelarte tu inconsciente personal y tu inconsciente colectivo. Así es. Ok. Lo cual es una forma grandiosa de autoconocimiento, Pues sí, ¿verdad? así es, exacto. Sí. Muchas gracias, sí, sí entendí el concepto de adivinatorio. Qué bueno, muchas gracias. Ya lo convertí, ya, fíjate, ya tenemos un lenguaje común, ¿verdad? Sí, Muy así bien, es. Ok, muy bien. gracias. Sí, Sí, Armando, cuando tú comentaste en la presentación de que se dieran cuenta de qué estaban sintiendo en ese momento, en el chat comentaron lo siguiente, dice, mi actividad fantasiosa se refiere cuando sueño despierta ajá. y qué pasa cuando se tienen alucinaciones. Mira, bien interesante también, ¿ya? Porque aquí me estás hablando, o nuestra participante nos está hablando de conceptos psicodélicos incluso, de alteraciones de estados de conciencia. Es decir, dice, si yo estoy fantaseando en este momento, esta fantasía
es, perdón, Livio, ¿me puedes repetir exactamente cómo fue que lo planteó ella? Sí, dice, mi actividad fantasiosa se refiere cuando sueño despierta El soñar despierta, ok. y cuando se tienen alucinaciones. Ok, ¿qué es soñar despierto? Sí, soñar despierto es salirse del aquí y ahora para irse al pasado o irse al futuro. Así entendemos el soñar despierto, ¿no? Pero me estoy dando cuenta de que hay sentimientos y sensaciones en esos pensamientos que estoy teniendo. Y alucinaciones es o alucino por una disfunción orgánica, cerebral, daño, que ocupa la psiquiatría, o alucino por un psicotrópico que voy a ingerir. Por ejemplo, en la comunidad huichola, el peyote. O sea, la experiencia del peyote entre los huicholes es una experiencia religiosa en la que la toma de conciencia se hace a través de estados alterados de conciencia. Lo mismo sucede con el ácido lisérgico, con la marihuana, con todas estas sustancias que nos pueden llevar a estados alterados de conciencia y que por lo tanto requieren una preparación espiritual para poderlas ingerir. Si no, pues la locura, compañeros, ¿no? A No ver, sé si puros diablos. ¿Perdón? Que sí, y cuando no tenemos la conciencia de lo que de lo que queremos hacer, pues vamos a ver puros diablos o puras Pues sí, cosas feas. pues sí. O sea, digo, te sumerge al inconsciente, caramba. Así es. ¿Ya? Sin preparación, aguas. Sí, así es. Sí. Armando, preguntan en el psique, lo de la mariposa y la serpiente, ¿sería como infinitamente vamos cambiando o evolucionando? Sí, mira, yo creo que están implícitas las palabras. Por principio, debemos entender que son símbolos, ¿ya? Que son una representación mental de una realidad. Es como una metáfora. Bueno, la palabra mariposa tiene la palabra, está inscrita en la palabra psique. Y la serpiente es otro símbolo arquetípico ya universalmente aceptado de tiempo, de tal manera que sí tiene que ver con la idea de evolución, transformación y superación trascendente. Sí está bien entendido así. Sí. ¿Se queda? Pregunta? ¿Perdón? Sí. Hay una persona que quiere entender o que quiere que tú por favor nos repitas qué es un arquetipo. Ok. La palabra arquetipo pertenece al léxico de Carlos Gustavo Jung cuando se refiere a lo inconsciente colectivo. Ese es el contexto. Y el arquetipo son las predisposiciones mentales que heredamos de manera biológica, la manera que nuestros sentidos nos permite observar la realidad. Es decir, para poder entender el concepto arquetípico es llevándonos a los mismos arquetipos, es decir, lo masculino y lo femenino, perfectamente entendibles. Son hechos universales que se nos presentan en la existencia. La muerte y el renacimiento. No quiere decir reencarnación necesariamente. Renacimiento puede significar el
esta analogía que les puse, el árbol deja una semilla y de la semilla nace otro árbol. Entonces, los otros arquetipos es el arquetipo de el viaje y el arquetipo de que la vida es como un constante devenir. A partir de esa forma de conceptualizar, bueno, la palabra arquetipo quiere decir construcción, tiene la misma raíz que arquitectura. Es la arquitectura del inconsciente colectivo. Por favor, si no quedó claro, continuamos. Sí, ahorita hay una pregunta por Facebook y dice, no sé si es correcto, pregunta, cuando una persona muere, ¿se desprende de la parte espiritual? Sí, fíjate, el concepto de la sublimación del alma, del cuerpo. Esta tiene su origen en las creencias religiosas. Por ejemplo, el ritual del velorio entre nosotros es un ritual en el que acompañamos a el finado en el desprendimiento que se está dando de su alma, la transmigración que hace su alma. De tal manera que el concepto de la muerte es un concepto de transformación y de trascendencia. Por eso está asociado con los conceptos de cielo, de infierno y en todas de que este concepto también universal hindú del karma. Si yo me he portado mal, por decir así, o he pecado, he hecho daño, he hecho mal, en el momento de mi muerte, mi conciencia persiste. Lo que persiste es la conciencia. Y esa conciencia que persiste, persiste sufriendo el apego a el daño que hice y me obliga a lo que las religiones simbólicamente llaman el purgatorio. Tengo que superarlo. Sí, por el contrario, aquel que llega con una purificación psicológica y desprendida de sus apegos materiales, trasciende a niveles de conciencia universal, que es lo que tradicionalmente hemos encontrado como nos definen las religiones como Dios o el ser absoluto. Nos integramos a Dios, al ser absoluto, al universo y seguimos evolucionando, quién sabe dónde. Perfecto. Preguntan, entonces, para llegar a ese allá, y entonces debo conocer y comprender mis propios procesos de aquí y ahora. Exactamente, Livio. Eso es lo que quise decir. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Pues en el chat ya no tengo más preguntas, pero yo quiero aprovechar de hacerte una, aprovechando que te tenemos aquí. Y sí, muchas gracias, Silvia. Porque siempre la gente se confunde. Yo creo que sería bueno que tú nos comentaras cuál es la diferencia entre conciencia y consciencia. Fíjate cómo me lo estás planteando. Sí, cuando me lo das en las sílabas, conciencia me lleva, en todas las acepciones, tengamos presente conocimiento. Es conocimiento. En el momento en que separo conciencia, quiero decir que voy a ajustar mi ser a el conocimiento objetivo y material.
decía yo al principio, conocimiento es la relación que vincula al sujeto con el objeto. Cuando estamos hablando de conciencia, estamos hablando de la relación con el objeto, más que con el sujeto. Entonces, todo está englobado en este concepto de conciencia como conocimiento. Siempre, ese es ineludible. ¿Te quedó más o menos claro, Livio? Sí, sí me quedó claro. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues ya no tenemos más preguntas. Yo, de mi lado, de Me Conozco y Trasciendo, aquí también está Katia. Aquí anda. Te queremos agradecer profundamente esta masterclass o clase magistral. La primera. Porque fue fabuloso, sí, Sí, hubo mucha gente conectada tanto en el Zoom, o hay mucha gente conectada en el Zoom todavía y hay mucha gente conectada en el Facebook. Para los que están conectados, los que están presentes, cada vez que le toque a Armando, cada 15 días vamos a hacer una sesión similar. Entonces, para que estén muy pendientes de la invitación que vamos a hacer a través del chat y la comunidad y el programa de tributo al autoconocimiento en Facebook. Yo, ya para agradecerte, Armando, y todos los que están conectados a Zoom, si pueden abrir su micrófono y darles las gracias directamente a Armando. Tal vez no tienen preguntas, sí, pero tal vez, gente muy conectada con mucha atención. si alguien quiere incluso nada más comentar cómo le pareció la presentación, con qué se quedan, háganlo, no hay problema, y ahí los micrófonos son para ustedes. Como dijo Armando, ¿de qué? Hola, profesor Armando. ¡Hey, Lorena! ¿Puedo participar? ¿Cómo está? Muy Ay, buenas Lorena, qué gusto. tardes, noches. Muy atenta a su plática y a su invitación. Muy, muy interesante, profesor. Estuvo padrísima. Yo fui la que hizo esa pregunta de la mariposa y la serpiente. Dije, a ver si estoy entendiendo. Digo, como yo soy alguien ajeno al área de conocimiento que usted nos está presentando y ahora sí que técnicamente apenas estoy aprendiendo. Digo, a ver si voy agarrando un poquito el rollo, un poquito más. Se me hizo muy, muy interesante, sobre todo lo de los estados de conciencia. O sea, es curioso, de verdad que muchas veces ni uno mismo se conoce a uno mismo o sus propios estados. Y sí es cierto lo que usted menciona también, o sea, cómo hay que tener control de lo interno, de lo externo, pero también de lo fantasioso. Y eso es difícil. Pero bueno, yo me imagino que por medio del juego de psique va a ser posible, ¿verdad? Sí, Lorena, oye, Lorena, te agradezco mucho que hayas asistido verdaderamente y quisiera yo aprovechar para presentarte a mis amigos Livio y Katia, que están constantemente trabajando junto conmigo, estamos muy alineados. Buenas noches. Hola, Lorena, aquí estamos. y colega Lorena, del prof. Sí, Lorena es maestra de la universidad, colega, y le he invitado a la experiencia de Psique y del Club de Budapest y todo. Por eso me gustaría mucho que iniciaran una amistad ustedes también. Claro que Buenísimo. sí. Muchas gracias. Aquí poco a poco, ahí voy aprendiendo del profesor. Con sus términos, porque la verdad muchos términos yo los desconocía, digo, me gusta mucho leer, pero la verdad es que gracias a él, créanme que he empezado a buscar más cosas. He buscado pues ampliar un poquito más mi conocimiento, o sea, y checar otros, ¿cómo les digo? Expandir mi mente, vamos. En ese aspecto, la verdad que el profe me ha ayudado bastante. Y eso que todavía no juego con psique, ya que juegue ya me imagino. Con mucho gusto, Lorena, un día lo hacemos. Pues igualmente. Y pues por aquí vamos a estar también pendientes de las demás conferencias que tengan. Vale, muchas Gracias, chica, muy amable. Gracias. Gracias. Gusto verte. Igualmente, prof, a distancia. Bueno, ¿quién más se anima a abrir su micrófono y a comentarle directamente a Armando, darle gracias o comentarle qué tal les pareció la presentación? Pues muchas gracias, eso sí. Ok, Bueno. gracias. Pues bueno, entonces vamos cerrando la transmisión, Armando. Muchas gracias. Bueno. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Gracias, Muchas gracias, interesante.
Se quedaron muchas preguntas, pero ya las haremos después. No, Y Y nos quedamos con ganas de más. Sí, de todos modos, Gracias. el video va a estar en el Facebook. Ujú. Y ahí pueden comentar. Está tanto en el programa El Tributo, en el grupo de programa El Tributo y también en la página. Pueden comentar en Livio. cualquiera de las dos, pero de preferencia en el de programa El Tributo. Ah, ok. ¿Se puede compartir, Livio? Sí, sí. Seguro. Ok, gracias. Bueno, Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, Livio. Gracias a ustedes. gracias, profesor. Entonces, Gracias no a se usted. pierdan de hoy viernes a 2 semanas más, es decir, va a ser un viernes sí, un viernes no. Vamos a tener la presencia del maestro Armando a través de estas clases magistrales, para que estén al pendiente del Zoom, para que estén al pendiente del Facebook y se metan de preferencia en vivo para que puedan preguntar y participar. Oye, Katia, Sí, ponlo por favor nada más el nombre completo y lo del libro para ver qué consigo. sí, ya lo pusimos en el chat, En el chat. el nombre completo, El juego de los avalorios, con B grande, así como suena, El juego de los avalorios, del autor Germán, con H y con doble N, Germán Hess, otra vez con Ok. H y doble S y termina en E al final. Germán muy bien. Hess. Pero está puesto el nombre completo en el chat del Facebook. Ok. Ok, muchas gracias, Katia. Bye. A ti, hasta luego. es el mismo autor de Lobo Estepario. Si alguna vez Sí, escucharon el libro, sí. yo lo leí cuando tenía como 10 años, ¿eh? Ándale, qué padre. Influyó seguramente, ¿eh? Sí, seguro que sí. Bueno, entonces, Armando, muchas gracias. Súper excelente, me ha Sí, gustado padrísimo. muchísimo. Y bueno, ya ahí estamos en contacto y gracias a todos los que se conectaron a este Facebook Live. Ok, pues un abrazo a ustedes, amigos. Espero muy pronto verlos y yo soy el agradecido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.